veces al mes, y en diciembre 2 veces al mes, yo paso de ser comentarista a alumno. Y eso es cada vez que vienen el profesor Edilberto Cabral y el profesor Antonio Siria, con mis 2 profesores favoritos, como he dicho siempre. Y hoy me toca, como es normal, recibir clases gratis. Porque la vez aquella yo pagaba, ahora es gratis. Profesor, no es fácil. Bueno, pues el último encuentro hablamos sobre los problemas del crecimiento. El profesor quedó de ampliar sobre ese tema, así que la cámara es suya. ¿Cómo no? En la última vez hablamos de la narrativa oficial, ¿verdad? Lo que le hemos llamado así la narrativa oficial. O el relato oficial. Siguiendo a Keynes, ¿verdad? Siguiendo a Keynes, siempre los economistas estudian el presente a la luz de un pasado con la mira puesta en el porvenir, ¿verdad? Esos son los 3 elementos: un buen diagnóstico, ¿no?, que nos permita ver qué ha pasado, cómo hemos llegado a la situación presente, y entonces un futuro en donde decimos, bueno, ¿qué debemos hacer para mejorar la realidad que estamos investigando? Eso lo dijo Keynes y se repite por siempre. El Fondo Monetario Internacional tiene la costumbre de analizar como presente el año en curso y un poco el anterior, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 2024, 2025. Y la proyección para el 2026. Entonces proyecta para el 2026. Correcto. Y un mediano plazo hasta el 2030, claro. ¿Verdad? Porque en el largo plazo todos estaremos muertos, como decía Keynes. Emulando lo que tú has dicho de Keynes. No, está bien. Pero en ese momento no se refería a él. Claro. La cuestión es que, ¿cuál es el problema en la narrativa oficial? Ellos cogen siempre un año que le va bien, ¿no? Y si le va mal, entonces dicen que los fenómenos externos demasiado fuertes, la geopolítica, las restricciones financieras internacionales, fenómenos naturales, los desastres naturales, etc. Oye la inteligencia de este proyecto. Y entonces cuando van a ver el marco histórico, por lo regular dicen, bueno, desde el 1992 para acá. Ajá, qué cómodo, ¿verdad? Desde el 1992 para acá, entonces ya analizan una tasa de crecimiento, pero no dicen lo que ha ocurrido del 1992 al 2024, que hay 3 modelos de desarrollo diferentes, ¿no? Cuando tú coges, por ejemplo, del 92 al 2009, está el modelo liberal que se aplicó en República Dominicana, el neoliberal. Si coges del 2009, del 2010, 11, 12 hasta el 2019, están los modelos de los PLDistas, ¿no?, que eran más o menos neodesarrollistas. Claro. Y si coge del 2020 a la fecha, entonces está cogiendo el modelo del presente gobierno, ¿verdad?, que es un modelo, a mi juicio, un poquito más al neoliberalismo que al neodesarrollismo estructuralista. Entonces, cuando miras el futuro, entonces aquí viene la gran interrogante. Cosa que ocurre y uno se queda sorprendido, porque por lo siguiente, ellos dicen, en el 2036, esa es la meta, ¿no?, del gobierno, eso lo anunció Abinader en uno de sus discursos. Claro. El 2036, la República Dominicana va a recuperar a mediano plazo su tasa de crecimiento potencial, con una tasa de crecimiento poblacional que no llega al 1%, claro. La brecha va a ser de un 4% del crecimiento del PIB per cápita, ¿verdad? Una cosa extraordinaria. Entonces ellos dicen que sobre esa base, dentro de 12 años, la República Dominicana va a calificar como país de alto ingreso. Oye, con este modelo es una broma. Pero tú no de muy mal gusto. Pero espérate, pero es una broma de mal gusto si tú se la oyes al gobernante. Pero cuando tú se la oyes al Fondo Monetario Internacional repetir lo mismo, entonces ya no están de broma. Pero aún diciéndolo el fondo, para que tú sigas en la construcción. Pero aún en el 2036, para tú alcanzar la meta de ese PIB per cápita, tú tienes que crecer un 6. Nosotros no estamos creciendo un 6. O sea, un 6%. Tiene que crecer, pero no estamos creciendo un 6. Ese es el problema. Pero depende de qué es lo que ellos te quieren decir con eso. No, pero lo que te quiero decir te ponen como ejemplo. Crecer poco ya es un fracaso para alcanzar esa meta. Claro. Está bien, pero estamos en la narrativa de ellos. Claro. Entonces, ¿dónde es que se le arruina la narrativa?
en este año 2025. Yeah. Porque los pronósticos eran de que este 2025 la economía iba a crecer a un 4.8% en sus orígenes. Sí, eso claro, decía el fondo, claro. Y eso era lo que decía el gobierno. Así es. Y resulta que ahora ellos ni saben, el gobernador habló de un 2.5%, que va a terminar este año Es menos. 2025. Pero ya algunos de los asesores permanentes están hablando de un 1.8 a un 2.1%. O sea que la situación... Sí, porque en octubre, ¿cuánto creció la economía? 0.2, dicen ellos, pero tú me dijiste que No, yo vi que creció 0.1. 0.1. Eso y lo mismo. No, pero ese es el total. Si tú buscas el per cápita, entonces están por debajo, ¿verdad? Claro. Aún tú le calculas una tasa de crecimiento poblacional de un 1%. O sea, es negativo desde el punto de vista del desarrollo. Entonces, ¿cómo que dentro de 12 años nosotros vamos a alcanzar? Nos vamos a convertir en un país de desarrollo pleno. Eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa? También decíamos en la última comparecencia, algo que ellos no estaban observando, y es que del 2020 al 2022 la economía creció 3.8%, pero del 2024 al 2025, del 2020 al 2023 creció 3.8%. Claro. Y del 2023 al 2020, incluyendo el 2025, incluyendo el 2.5%, que ya está concluido. te va a dar por debajo del crecimiento del trienio anterior que tenía el COVID-19, el impacto del COVID-19. O sea, tú estás hablando de una desaceleración marcada, muy marcada. Pero no solamente eso, sino que si antes decíamos que América Latina estaba en una trampa de desarrollo por incapacidad de crecer, ahora resulta que con este último trienio nosotros nos vamos a poner al nivel prácticamente de América Latina. Claro. O sea, vamos a sincronizar. Estamos convergiendo a la tasa promedio de América Latina. Que es un 2 puntos de algo en los últimos años. Oye, eso cuando nos cansábamos de decir que nosotros estábamos por encima de América Latina. Yeah. Cosa que yo siempre le dije que a mis alumnos que eso que no es correcto eso, porque América Latina es la región de menor crecimiento de los países en desarrollo. Entonces, no es correcto. Compararlo con ellos es un conformismo. Y que Asia está creciendo a tasa de entonces, con quien tenemos que compararnos es con la que realmente está emergiendo, saliendo del subdesarrollo, que es la región de Asia Oriental, Asia Oriental, ya incluyendo a la India, porque la India también tiene un crecimiento extraordinario. ¿Y a qué se debe, profesor, que el Fondo Monetario Internacional se atreva a convalidar esa afirmación del presidente de que vamos a crecer? El fondo ha cambiado mucho, ¿verdad? Me parece, pero está como... Pero me parece que le quedan muy pocos ejemplares, ¿ves? Muy pocos ejemplos. Chile se cayó, se desplomó. ¿Cuál es el ejemplo? Somos nosotros ahora. Algunos amigos tuyos dicen que el fondo se ha convertido en muy keynesiano. ¿Eso es verdad? No relajen. No, pero lo dicen algunos de los economistas tradicionales, ortodoxos. Esa gente son monetaristas. Fíjate que el brillo de la política económica, cuando la economía crece, está en el Banco Central. Eliminaron el Ministerio de Planificación y Economía porque lo eliminaron. O sea, tú te das cuenta de que ellos solamente apuntan hacia la política monetaria. Eso no es keynesianismo. Pero dicen algunos amigos tuyos. Eso es neoliberalismo. Pero claramente se nota que la masa monetaria y ya. Claramente se nota claramente que el Banco Central está siendo insuficiente para garantizar el crecimiento económico. No está faltando. No, pero dice Dilberto que hay una dominancia de la política monetaria por encima de la política, del desarrollo, ¿no? De transformación productiva. Evidentemente, yo lo comprendo. Cuando ellos van a ver los problemas, ¿no?, que se están presentando, porque los problemas que se están presentando es del lado fiscal, ¿no? Claro. El endeudamiento. Las restricciones que hay. Exactamente. Ellos están ayudando porque con todos esos préstamos es que la economía está creciendo, no por las políticas especiales del Banco Central, ¿no? Porque yo decía en el programa anterior, bueno, ahora hemos hecho de nuestro amigo Héctor Valdés Alviso, que es muy bueno, pero hemos hecho un ícono. Pero entonces
los gobernadores de Banco de América Latina son los más brutos del mundo, que no aprenden la lección no es eso, ¿no? Es el colchón fiscal que tenía el gobierno dominicano y la capacidad de que le sigan prestando. Claro. Bien, que le sigan prestando. Ahí es que está la magia de todo esto. Y no se está poniendo en juego la capacidad de la República Dominicana de que le sigan prestando a buena tasa de interés con un crecimiento tan bajito, porque antes había un crecimiento que sustentaba eso. No, y que el crecimiento en muchos casos, como dicen, te licuaba la deuda, pero ahora eso no se está dando. O sea, que hay un problema que se puede vislumbrar en el mediano y largo plazo. Incluso yo digo que ese crecimiento del 2024, conversaba con Siriaco, no ha sido bien analizado. Eso fue un rebote. No. Eso fue un rebote del año pero pasado. dice del 2024. Sí, no, yo digo del 24. Porque recuerda que el 23 que hicimos un 2%. Sí. Pero yo le decía eso fue un rebote para mí. Sí, no, pero fíjate bien en lo siguiente. Hay un cizagueo. No, fíjate bien en lo que ustedes subestiman. ¿Qué ustedes subestiman? Lo que pasó en el periodo cercano a las elecciones del 2024. El gato, sí. Ajá. El gato. Pero ven acá, la economía empieza a subir en los últimos trimestres del 2023. O sea, empieza... Y en los 2 primeros trimestres del 2024, pero después vuelve para abajo. Claro. No, la tendencia es hacia... Entonces tú te das cuenta que hay un efecto, no de rebote, no, un efecto de elecciones. Sí, ahí salió mucho dinero, ¿no? Y claro, y la gente lo decía, pero si hay dinero para todo, se están comprando gente, y ahora se da como resultado también que hasta los candidatos del narco también sacaron su cuarto para meterlo en las elecciones, para salir. Entonces, ese fenómeno, está el dinero también de Aerodón. Claro. O sea, no fue casual que estuviera el 2024. Si se eliminan esos Pero elementos. ¿hasta dónde? Porque Gilberto dice que... ¿Hasta dónde ese gasto? Porque el tema es que fue un gasto improductivo. No, porque son elementos atípicos que está diciendo yo lo sé. dentro del ciclo de la economía. Si tú eliminas esos elementos, te vas a dar cuenta que el 2024 debió ser un año de bajo crecimiento. Ahora, el mundo, yo le decía a Entonces Gilberto, van 3 años de bajo crecimiento. 2023, 2024, 2025. Entonces es grave la situación dominicana. yo le decía a Gilberto que para los fines de los pronósticos del 2026, como este año, casi en todos los meses, la economía ha tenido crecimiento muy bajo. Cuando tú lo comiences a crecer y compares un año, evidentemente que relativamente podría ser mejor, con meses que han sido muy malos, el efecto rebote va a ser altísimo. ¿El año que viene? El próximo año. Pero yo no creo. Yo apuesto que no va a crecer mucho. No, porque es que si supongamos que la economía te crece a ti, no sé, un tanto por ciento, si tú lo comparas con el primer mes, que fue bajísimo, esa tasa de crecimiento interanual te va a dar un crecimiento alto. Como pasó con el tema del COVID. Nosotros tuvimos una pero caída. fue un decrecimiento. Pero precisamente. Fue una economía paralizada. Pero precisamente, pero eso fue un rebote. Y entonces, evidentemente, va a pasar lo mismo. Por ejemplo, todos los meses que tú compares con el mes anterior, del año anterior, que tú creces muy bajito, entonces va a tener un efecto. A mí no me gusta la palabra rebote. Yo veo como que esa palabra en el lenguaje, recuperación en dentro el del lenguaje de ciclo. los economistas es fea. Es una palabra fea. ¿Entiendes? Prefiero mejor hablar de lo que es correcto. Sí, recuperación. Recuperación. El ciclo económico tiene tú recuperas lo que fase pierdes. de expansión, fase de desaceleración, fase de estancamiento, fase de recuperación Así es. y de nuevo la expansión. Ese es el ciclo teóricamente planteado, ¿verdad? Entonces tú tienes eso. Entonces yo pienso que la economía dominicana ha entrado en una fase de crecimiento bajo. O de No del desaceleración. 5%, de crecimiento bajo. Yo creo que está desacelerada. ¿Cuál es el proceso que está llevando la economía dominicana en materia de si está paralizada, si está en recuperación, etcétera, etcétera? El profesor dice que el año que viene va a haber un proceso de recuperación o de rebote, asumiendo de que tú vas a comparar con un año anterior, que todos los meses la economía ha estado un poco debajo. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué ha provocado el decrecimiento? 2 factores específicos. Uno, tasa de interés alta, que para el año que viene parece que va a ser alta también.
y la baja inversión pública. Claro. Una visión del gobierno que insiste en que el gasto de corriente lo ha incrementado de una manera impresionante y ha relegado el gasto de capital. Cuando anteriormente esa era la dinámica para mantener un crecimiento elevado, independientemente de las fluctuaciones internacionales. Siempre una importante inversión pública para activar la economía, e incluso el Banco Central lo que mantenía era casi siempre una política neutral. Sí. Ahora ha tenido que estar más dinámico porque la política fiscal no hacía su trabajo. Entonces, ¿por qué tengo yo que entender que el año que viene va a ser mejor si lo que estamos viendo, de acuerdo al presupuesto, porque el presupuesto es que habla, de acuerdo al presupuesto, es prácticamente la misma inversión en gastos de capital, con la agravante de que cada año ellos asignan una cantidad X para gastos de capital, pero terminan invirtiendo menos de la asignación. Y de acuerdo a lo que he escuchado, el promedio es de 1.5 del Producto Interno Bruto. Y yo me pregunto, si ellos mantienen la misma visión de gobierno neoliberal, pensando que los fideicomisos van a sustituir el gasto de capital, porque yo tengo que pensar que el año que viene va a ser diferente. No, pero yo pienso que, mira, cuando tú analizas la economía así en los últimos pre-COVID y post-COVID, si tú observas la economía mundial, incluyendo la economía dominicana, un largo tiempo, un largo periodo con tasa de interés relativamente baja. Y eso evidentemente le dio una capacidad a esta economía para mantener tasa de interés baja, porque tú tenías la Reserva Federal tenía tasa de interés baja. Eso influye, obviamente, en toda la dinámica de crecimiento. Eso cambió después del año 2021. Y eso también tiene un efecto interno en la economía dominicana. Claro que sí. Ahora, el gasto de inversión, como tú has mencionado, claramente también. O sea, hay cambios importantes. Antes del COVID había un mayor gasto de inversión, post-COVID un menor gasto de inversión. Esos son dos variables, como tú has mencionado, que han ralentizado el crecimiento de la economía dominicana. Y claramente también hay que ver el comportamiento de la economía norteamericana. Yo creo que para el próximo año las tasas de interés en los Estados Unidos van a estar más bajas. Y eso va a tener una influencia también aquí. Por eso yo digo que el próximo año posiblemente se vislumbra como un mejor año que el 2025. Y cuando tú comparas un año mejor con un año donde todos los meses han sido de tasa de crecimiento muy bajita, va a pasar igual que como pasó cuando tú comparaste el 2021 con el 2020. Sí, en menor medida, y esa va a ser la discusión de los economistas. Sí, ahora, mi posición, claro, hay que analizar más todavía, más profundamente. Mi posición es que nosotros hemos entrado en una etapa de crecimiento bajo, estancamiento, 2.4, 2.4, 2.4. ¿Por qué? Pues si elimino los elementos distorsionantes del 2024, yo tengo 2023, 2024 y 2025 con tasa de 2%. No va a haber un rebote, no va a haber, palabra que tampoco me gusta, ¿verdad? Sino que la economía va a volver a crecer 2.6, a menos que ocurra, ¿no?, en el contexto internacional cambios como los que se han producido desde el 2020 hasta la fecha, pero a favor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se ha producido desde el 2020 hasta la fecha? Primero tenemos un fenómeno que es el fenómeno del COVID-19, claro, que impactó, que demostró lo que era una crisis sanitaria de verdad, cómo Estados Unidos reaccionó frente a nosotros, hasta con problemas humanos, como claro, era el problema de la vacuna, ¿no? Cómo se colocó totalmente en contra de la República Dominicana. El gobernante dominicano tuvo que ir a China, ¿no?, para buscar la solución. La solución. Pero después viene la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no?, que ha creado un problema global e impactante en la economía dominicana. Eran muchos los turistas que por esa vía llegaban a la República Dominicana. Pero también hay otro fenómeno. Después de eso, la guerra en
en Siria, ¿no? ¿Cómo termina el fenómeno sirio? ¿Cómo termina el problema en Israel? Palestina. Y por último, la explosión más fuerte en términos de relaciones económicas internacionales. O sea, la llegada de Donald Trump con todo ese paquete de aranceles, claro, y con una actitud que tú no sabes nunca cuál va a ser el arancel que le van a aplicar. O sea, que en definitiva, Edilberto, tú planteas que la economía mundial va a crecer menos. Claro, ha entrado en un proceso de estancamiento del crecimiento. Sí, mira, los chinos anunciaron ayer en su Congreso del Partido Comunista que la economía china va a crecer este año 4% en este 2025. O sea, que han rebajado porque era un 5%. No, pero creo que el Fondo Monetario le atribuye un porcentaje menor, más o menos alrededor de eso. Yeah. Pero para que tú veas, o sea, y si es así, que nosotros estamos entrando en una trampa de crecimiento débil, entonces qué bueno que la CEPAL tiene un estudio muy interesante, porque la CEPAL va para su segunda década perdida. O sea, de acuerdo a los resultados de este año, cuando tú lo sumes con los resultados de los 9 años anteriores, los 10 años, el promedio, va a ser una segunda década perdida para América Latina. Están preocupados los compañeros de la CEPAL porque, diablo, van a cumplir ¿cuántos años? No, ya 75 años. 75 aniversario. ¿Y cómo va a ser que bajo la orientación sabia, inteligente de los cepalinos, América Latina todavía sigue estancada? Entonces, ahí viene otra pregunta. Y qué bueno que pongamos de estudio ese informe de la CEPAL. Se dispara el secretario ejecutivo de la CEPAL diciendo que la preocupación entre los cepalinos es tan fuerte que ahora hay que revisarlo todo, repensarlo todo. Y tenemos, oye, espérate, oye lo que dice él, oye lo que dice para terminar su análisis, su prólogo. Dice, ya está bueno de el sesgo ideológico de los estrategas del Estado, de los desarrollistas, pero también de los estrategas del libre mercado, del promercado, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ahora viene una solución pragmática. Ya. Bueno, lo que pasa es que hemos bajado de la montaña al valle. El tiempo no nos está agotando, pero yo hago la siguiente pregunta. Y tenemos pronto que reunirnos porque esto se queda inconcluso. Claro. Pero ustedes están hablando de los aspectos internacionales, cómo eso afecta a la República Dominicana, evidentemente, un mundo globalizado. Sin embargo, las estadísticas dicen que República Dominicana no ha sido afectada por las variables internacionales, porque la remesa, la inversión extranjera directa, el turismo, etcétera, etcétera, están altos. Las exportaciones. Ojo con eso, porque en el caso del turismo, el valor agregado del turismo ha venido cayendo. Hay que eso señalar. Muchas veces esos anuncios de visitantes, pero hay que ver lo que se queda aquí, lo que se aporta, lo que se añade. Exacto. Y como proporción. Y el arrastre. Y ha venido eso cayendo. Y el arrastre, eso hay que decirlo. Y déjame decirte, en el caso dominicano, el sector ahora mismo más importante es la construcción. Y eso ha crecido y además, si fuera así, que el turismo está tan bien, tuviera un efecto arrastre en el resto de la economía, como lo tuvo del 2017 al 2019. Eso está ocurriendo. El tiempo no nos agotó. Tenemos. Oye, pero que esto se agota muy rápido. Bueno, que ha sido muy interesante la conversación. Pero. No, está bien. Antes de queda que pendiente. El año, queda pendiente. El resumen. No, claro. Hablar de lo que ha sido el año y el la informe perspectiva. Final, la perspectiva y el informe de la CEPAL. Así es. Nos vemos en la próxima entrega de EN Meridiano.